noches con todos, mi nombre es Linda Wapping, soy estudiante del segundo semestre de la carrera Tecnología Superior en Administración del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Hoy les voy a hablar acerca de los modelos OSI, la seguridad informática y las características de la información. Les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hablar. En el completo modo de las redes informáticas, comprenderemos cómo se comunican los dispositivos y cómo proteger la información. El modelo OSI, con sus 7 capas, nos brinda un mapa para navegar por este intrincado sistema, facilitando la comprensión de la transmisión de datos, desde los niveles físicos hasta la interacción del usuario. Sin embargo, la seguridad informática juega un papel importante protegiendo nuestros sistemas de las amenazas cibernéticas y asegurando la integridad y confidencialidad de la información. Bien, a continuación les voy a dar lo de qué es el modelo OSI. Bien, el modelo OSI es un marco de trabajo contextual que define cómo se comunican los sistemas de redes y cómo se envían datos de un remitente a un destinatario. El modelo se usa para describir los componentes de comunicación de datos, también para poder establecer reglas y estándares acerca de las aplicaciones y la infraestructura de red. El modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal para las redes informáticas, ya que se divide un sistema de comunicación en 7 etapas o capas apiladas en vertical. Bien. Las 7 capas de abstracción del modelo OSI pueden definirse de la siguiente forma: de arriba a abajo, quiere decir de mayor a menor. Tenemos la capa de aplicación. La placa de aplicación es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. ¿Qué quiere decir? Que las aplicaciones de software como navegadores de web, clientes de correo electrónicos, depende de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debemos tener claro que las aplicaciones del software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Tenemos la capa de presentación. Bien, esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que la capa de aplicación pueda usarlos. Bien, en otras palabras, la capa 6 hace que los datos sean presentables para que las aplicaciones los consuman. La capa de presentación es responsable de la traducción, de la inscripción y de la comprensión de datos. Tenemos la capa de sesión. La capa de sesión nos garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente para transferir los datos que se intercambian, y luego cierra la sesión rápidamente para evitar el desperdicio de recursos. Esta capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos con puntos de control. Tenemos la capa de transporte. Esta capa es responsable de la comunicación de extremo a extremo con dos dispositivos diferentes. Bien, esto incluye tomar los datos de la capa de sesión y dividirlos en fragmentos llamados segmentos antes de enviarlos a la capa 3. La etapa de transporte es el dispositivo receptor. Es responsable de volver a ensamblar los segmentos en datos que la capa de sesión puede consumir. Tenemos la capa de red.
es responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Bien, la capa de red es responsable de dividir los segmentos de la capa de transporte en unidades más pequeñas, llamados paquetes, en el dispositivo emisor y vuelve a ensamblar esos paquetes en el dispositivo receptor. También tenemos la capa de enlace de dos datos. Al igual que la capa de red, la capa de datos de enlace también es responsable del control del flujo y el control de errores de la comunicación dentro de la red. O sea, que la capa de transporte solo controla el flujo y el control de errores de la comunicación entre redes. Y por último tenemos la capa física. Esta capa está involucrado lo que es la transferencia de datos como los cables y los interruptores. Bien, en esta también la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits es que una cadena de 1 y 0, la capa física de ambos dispositivos también deben coincidir con una convención de señal para que los primeros se puedan distinguir de los ceros en ambos dispositivos. Tenemos lo que es la seguridad informática. Bien, la seguridad informática es el conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñadas para la protección de redes, dispositivos y programas de datos en caso de algún ciberataque, hackeo, daño o acceso no autorizado. Tenemos los diferentes tipos de seguridad informática. Tenemos la seguridad de red. Esta seguridad se enfoca en la protección de la red de una empresa u organización mediante medidas de protección que identifiquen y repelen amenazas externas, hackers, malware y virus. Tenemos la seguridad en Internet. La seguridad en Internet es un concepto que engloba la seguridad de las actividades y operaciones realizadas a través de la red. Se trata de una parte específica de las nociones más generales de ciberseguridad y seguridad informática, lo que abarca aspectos como la seguridad en navegadores, el comportamiento online y la seguridad en la red. Tenemos la seguridad en las nubes. Bien, esta seguridad es un conjunto de estrategias y prácticas para proteger los datos y las aplicaciones que alojan en la nube. Al igual que la ciberseguridad, la seguridad en la nube es un área muy amplia y es posible prevenir todos los tipos de ataques. Sin embargo, una estrategia de seguridad en la nube bien diseñada reduce considerablemente el riesgo de ciberataques. Y por último tenemos la seguridad terminal. Bien, esto nos dice que protege dispositivos individuales como computadoras, láseres, laptops y tablets de amenazas. Bien, esta seguridad terminal, también conocida como protección de terminales, protege la red empresarial cuando se accede a ella desde dispositivos remotos, o sea, inalámbricos o móviles, o como portátiles, tablets o teléfonos móviles. Tenemos las características de la información. Bien, se refiere a datos organizados y procesados que tienen significado y utilidad para quienes lo utilizan. La información puede ser cuantitativa o cualitativa, objetiva o subjeta, y puede tomar muchas formas diferentes, desde números y estadísticos hasta palabras, imágenes y sonidos y más. Tenemos lo que es las características de la información y sus datos. Bien, tenemos como primera característica datos. Bien, nos dice que la información es un conjunto de datos. Estos son recopilados y codificados para poder ser archivados y guardados. Tenemos el orden.
La información sin orden pierde totalmente el sentido, lo que nos obliga a saber qué datos utilizamos, ya codificarlos de forma adecuada. Veracidad. Para poder tener un servicio óptimo de información, se deberá ordenar, veraz y útil, aunque el sentido puede cambiar, sobre todo en los nuevos sistemas de difusión en donde la veracidad se encuentra. Dirección. La información se debe dirigir a un punto o sentido en específico, por lo cual la información, como los datos médicos, jurídicos y técnicos, siempre se direcciona en un sentido específico. Tenemos usos. Los usos de la información son muy variados y en un momento dado la información se mostró que es como un tesoro. Tanto como en otros lugares pertenecía a una élite como un tesoro, tanto como en otros lugares pertenecía a un élite que controlaba la misma. Era utilizada en sentido práctico para los obreros, campesinos, artesanales, etc., mediante la transmisión de persona a persona, y para ello utilizaron la técnica de aprendiz, quien pasaba a ser al final el maestro. Bien, tenemos los tipos de información. La información se clasifica en muy diversas maneras. Ya puede abarcar todo tipo de temas, pero puede clasificarte en varios aspectos principales como la información hablada, la información escrita, la información empírica, la información religiosa, la información técnica, la información científica, la información cultural y la información humanista. Y por último tenemos la difusión. La difusión de la información siempre ha tenido controversias y estas variaron dependiendo la época y las circunstancias. Les presento unas imágenes acerca de los temas que les hablé. Gracias.